Instancia de variación empírica. En este caso es la instancia que está vinculada a la relación que debe darse entre el concepto, que es lo que trabajamos en la instancia anterior, y sus observables, la base empírica de esos conceptos. El juez, el interlocutor con el que estamos trabajando en este caso, es la realidad, los hechos, el objeto, la empiria. La instancia de variación empírica tiene una primera fase, que es la fase del diseño del objeto. En la fase del diseño del objeto, uno lo que hace es decidir cuál va a ser el objeto empírico de la investigación. Esta fase de diseño del objeto tiene 4 momentos. El primer momento es el del universo, el primero en términos didácticos, ¿no? Yo les había dicho que los momentos se trabajan en simultáneo, ¿no? Pero en términos pedagógicos vamos a iniciar con el universo. El universo es la determinación del conjunto de unidades de análisis para los cuales va a ser cierto lo investigado. Es decir, la población para la cual va a ser ciertos los resultados de la investigación que vamos a llevar a cabo. Determinar el universo es traducir las poblaciones teóricamente posibles a un conjunto de unidades de análisis bien delimitado, determinar cuáles son los sujetos particulares de este estudio. Uno al establecer el universo también lo que hace es decidir cuál es el nivel de anclaje, porque al plantearse si la unidad de análisis de su investigación va a ser o la institución, un grupo, una persona, una parte del cuerpo o demás, ahí ya estoy planteando cuál es el nivel de anclaje, el nivel en el cual voy a detener la realidad para observarla y realizar la investigación. Otro de los momentos de la fase del diseño del objeto es el universo de variables. En este caso es cuando yo determino todas las variables que sean consideradas como aspectos relevantes del objeto. Es decir, que yo traduzco los conceptos involucrados directa o indirectamente en las hipótesis a un universo de variables bien delimitado. Es el listado de todos los aspectos que tiene el objeto de estudio, sin decidir arbitrariamente tomar uno u otro, sino todos aquellos que desde mi marco teórico se me vuelven visibles. La definición conceptual, todas aquellas que configuran este fenómeno. Ahora, hay distintos tipos de variables. En principio podríamos hablar de que hay variables dependientes, que son aquellas variables que se producen por la presencia de otras. Hay variables independientes, que son aquellas variables que producen otras variables. Y lo que se llaman las variables intervinientes, que son aquellas variables que son necesarias que estén presentes para que ese vínculo entre las independientes y las dependientes se produzca. Por otro lado está lo que nosotros llamamos operacionalización de variables. Es quizás el concepto más complejo de esta fase del diseño del objeto. En la operacionalización de variables nosotros lo que vamos a hacer es determinar cuáles son las dimensiones, las categorías que va a tener la variable. Se consideran como observables del concepto y la elección de los procedimientos que se van a emplear para ejecutar cada observación. Uno lo que hace es tener en cuenta lo que es la estructura del dato. Digamos, el dato tiene, por un lado, tiene una estructura compleja que está conformada por una unidad de análisis, que es aquel de que se predica, que puede ser una institución, una persona, un objeto, un grupo, una parte del cuerpo, las variables que son las características de esta de cómo esta problemática se refleja en esta unidad de análisis, y los valores, que es el modo en que se expresa en cada una de las unidades de análisis las variables que estamos teniendo en cuenta. Entonces, la estructura del dato tiene que ver con unidad de análisis, variables, valores, pero también con el indicador, que es el procedimiento por el cual yo le voy a atribuir un determinado valor. Voy a saber cuál es el procedimiento por el cual voy a determinar cuál es el valor de una variable en una determinada unidad de análisis.
Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de elegir un indicador es que sea específico, que sea sensible, en el sentido de que pueda registrar la presencia de la variable aún en mínimas cantidades y que tenga un costo accesible. Cuando una variable es compleja, no nos va a alcanzar con un solo indicador para poder saber cuáles son los valores, sino que vamos a trabajar con subvariables, cada una de ellas va a tener su indicador y la combinación de estos indicadores se llama índice. De todas maneras, en el otro Power, en donde tienen el ejemplo del HIV, van a ver a través de un ejemplo cómo se hace la operacionalización de variables para que terminen de comprender este concepto que es bastante complejo. Por último, en esta diapositiva, el otro momento de la fase de diseño del objeto es lo que se llama fuentes de datos. Las fuentes de datos son todas aquellas fuentes, valga la redundancia, posibles y pertinentes en base a la disponibilidad, la accesibilidad, la validez y la confiabilidad, que sean válidas para encontrar aquel dato que queremos y que sean confiables en el sentido de que puedan, siendo utilizadas o observadas por cualquiera, dar el mismo resultado. Las fuentes de datos clásicas son, bueno, las personas, cuando las unidades de análisis son las personas, también los libros que nosotros utilizamos al momento de armar el marco teórico, las historias clínicas, los informantes claves, que son las personas que por su localización respecto a una problemática saben sobre ella, los informantes calificados, que son los informantes que tienen una formación académica sobre el tema que queremos indagar. Y hay una clasificación que es interesante que ustedes tengan en cuenta, que es que podemos hablar de fuentes primarias, que es en los casos en los cuales trabajamos con datos de terreno generados por el propio equipo de investigación. También hay fuentes secundarias directas, que es cuando utilizamos documentos, registros de datos en bruto o registrados para otros fines, por ejemplo las historias clínicas. Y por último, las fuentes secundarias indirectas, que es cuando trabajamos con datos generados por otros, pero que ya fueron interpretados por otra lógica, que es el caso, por ejemplo, de la revisión bibliográfica que hacemos para el marco teórico. Dentro de la instancia de validación empírica está también la fase de diseño de los procedimientos. El diseño de los procedimientos es la toma de decisiones acerca de los procedimientos mediante los cuales se determinan las unidades de análisis, la recolección de los datos y su tratamiento. El primer momento que vamos a desarrollar es el del muestreo. El muestreo es la determinación de las técnicas y el tamaño de las muestras. En algunos casos, cuando el universo sobre el cual vamos a trabajar es acotado y es accesible, uno puede trabajar, digamos, la muestra puede ser equivalente a todo el universo. Tanto cuando es accesible o cuando es imprescindible, como en el caso de los censos, en donde la muestra es absolutamente todos los componentes de un universo. Pero en los casos en que decidamos trabajar con una muestra solamente de la población y no con todo el universo, lo que tenemos que decidir es el modo en que vamos a realizar esa selección de la muestra. Esta no tiene que estar sesgada, digamos, no tiene que ser arbitraria y tiene que tratar de representar lo mejor posible la realidad de distribución de los valores y de las variables en esa población. Entonces, si esa población es una población homogénea, podemos utilizar simplemente azar. Para eso tenemos que conocer un poco cómo es esa población y asegurarnos de que es una población en donde la distribución de los valores se da de manera realmente azarosa y no con alguna lógica interna. Si hay alguna distribución que no tiene que ver con el azar, porque hay algunos segmentos o estratos o dentro de esa población, va a ser imprescindible que nosotros los identifiquemos
y entonces la selección de la muestra la hagamos al interior de cada uno de esos estratos proporcionalmente a la presencia que estos estratos tengan en la población general. Digamos, puede ser, la muestra puede ir en las técnicas así cual y cuantitativas desde una muestra gigantesca y, como les decía, idéntica al universo, que puede ser un censo de la población general de un país, hasta el otro extremo, que es la posibilidad de que una muestra sea el caso único, que nos sirve con la técnica cualitativa de la historia de vida como ejemplo para dar cuenta de todo un proceso, toda una patología, de toda una problemática a través de un solo caso. Técnica que han utilizado Freud a través de sus casos para dar cuenta de las distintas estructuras, o Piaget en el estudio de algunos chicos, o bueno, y hay innumerables ejemplos en el campo de la salud. Bueno, otro de los momentos de la fase del diseño de los procedimientos es el momento de los instrumentos de recolección. En este caso tiene que ver con los modos en los que vamos a obtener los datos. Lo que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar y construir o elegir los instrumentos de recolección es que sean válidos y confiables. ¿Qué significan? Que midan y registren aquello que efectivamente nosotros queremos registrar y que sean confiables en el sentido de que aplicados por cualquier persona darían el mismo resultado. Ejemplos de instrumentos de recolección, bueno, desde la revisión bibliográfica, la entrevista estructurada, que es lo que conocemos como encuesta, una entrevista semiestructurada, que es cuando, por ejemplo, tiene puntos temáticos y con algunas preguntas abiertas, hasta el otro tipo de entrevistas, que es la entrevista absolutamente libre, digamos, sin ningún punteo previo o preguntas previas. Puede ser la observación directa, puede ser una observación con protocolo, puede ser un grupo focal, digamos, hay todos los modos en los que se les puede imaginar que se puede registrar un dato. Yo lo que aconsejo siempre es hacer una prueba piloto de un instrumento de recolección, porque ahí nos aseguramos que realmente logremos medir aquello que estamos buscando medir. A veces creemos que cuando uno está muy imbuido en un tema le parece que está hablando en castellano y por ahí para que va a recibir las preguntas están en chino. Entonces la prueba piloto nos permite saber si la persona va a contestar aquello que nosotros queremos que conteste, no en el sentido del contenido, sino en el sentido del tema, digamos. Y nos permite saber si nos estamos preguntando cosas de más o de menos. La otra cuestión que también me gustaría introducir en este momento es el concepto de triangulación metodológica, que es que siempre para variables complejas de medir o demás, yo aconsejo el uso de varios instrumentos o de varias fuentes con el objetivo de obtener un dato que sea más válido y más confiable. Digamos, si yo, para obtener ese dato, que parece el dato central de investigación, a veces nos conviene o utilizar más de una fuente o utilizar más de un instrumento para que se corrobore uno con otro y poder verificar la validez y la confiabilidad de ese dato. Por otro lado, tenemos el momento del plan de actividades en la fase de diseño de los procedimientos, que es lo que se conoce más vulgarmente como cronograma, digamos, es la planificación de las tareas, de los insumos, de la administración del tiempo, la determinación de los recursos y los contextos de aplicación que van a tener los instrumentos de recolección, digamos, el planificar tanto en términos de tiempo y recursos, las actividades que vamos a tener que llevar a cabo al momento de hacer el campo de la investigación. Por último, está dentro de la instancia de validación empírica, dentro de la fase de diseño de los procedimientos, un concepto que Samaja incorpora, que no está en general presente en otras corrientes, que es lo que se llama el plan de análisis.
El plan de análisis lo que plantea Juan es que uno debería, antes incluso de salir a campo, planificar el tratamiento que le va a dar a los datos después. ¿Por qué? Porque esto nos permite asegurarnos de no obtener datos de más y entonces desperdiciar recursos, y por otro lado no obtener datos de menos que después nos van a ser imprescindibles al momento de llegar a conclusiones o hacer cruces de variables y demás. Y si uno vuelve por segunda vez a contactar a la fuente, ya no tiene la misma validez, pues ya está sesgado por ese tiempo de ventana que hubo entre la primera y la segunda instancia, en donde esa persona pudo haber cambiado de opinión por la puesta en común, por haber investigado sobre el tema, por haber charlado sobre el tema y demás. Entonces, lo ideal es ir a hacer el relevamiento de datos una sola vez y no estar corrigiendo después, pues sí, con la prueba piloto, pero no después de la aplicación de los instrumentos de recolección. Entonces, el plan de análisis nos asegura no obtener datos de más ni datos de menos. El plan de análisis está en relación con las hipótesis, tiene que ver con intentar corroborar o no las hipótesis que nos planteamos en la investigación, y se puede realizar siempre desde la perspectiva de Samaja, focalizado en tres cuestiones. Uno puede hacer un plan de análisis focalizado en el valor, que es para asegurarse si uno operacionalizó correctamente una variable. Digamos, un clásico es que por ahí uno pensó que esa variable por desconocimiento se iba a desplegar de un determinado modo, y la realidad nos demuestra que en realidad no teníamos un conocimiento de las características de esa población. A ver, vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, si nosotros no sabemos cuál es la distribución de un nivel de ingresos en una determinada población y desde nuestro prejuicio creemos, por ejemplo, que el nivel de ingresos es más alto que el que en realidad tiene esa población, por ahí armamos tres categorías de nivel de ingresos y de repente nos queda toda la población en una sola categoría, que sería bajo, porque nosotros los parámetros que usamos de valores no reflejaban la realidad de esa población. Entonces, esto nos permite ver si efectivamente toda la población es tan homogénea como para caer en una sola de las categorías, o si yo armé mal los espacios de las categorías porque no las hice adecuadas a la población en la cual las iba a aplicar, y me pierdo ver la variabilidad y la riqueza de distribución diferente de esa variable en esa población. Otro de los análisis que yo puedo planificar, que es el clásico, es en el sentido de las variables, que es que yo voy a planificar medir cuáles fueron las frecuencias de cada una de las variables, es decir, los porcentajes de cada una de las categorías de la variable, y también la posibilidad de, cuando en la hipótesis yo he planteado vínculos entre esas variables y he planteado que alguna de las variables es dependiente o independiente, bueno, poder cruzarlas para ver si hay o no asociación entre estas variables. Por último, el análisis en el sentido de las unidades de análisis es lo que vulgarmente conocemos como perfiles. Entonces yo en esos casos, la matriz de datos que ustedes van a ver en el ejemplo del HIV, lo que hago es tomar mi variable principal, considerar uno de las categorías, por ejemplo en los casos en los cuales se han expuesto al HIV, en el caso del ejemplo del HIV, y entonces ahí veo cómo se comporta ese sujeto en el resto de las variables. Eso me permite construir lo que sería el perfil del joven que se ha expuesto al contagio de HIV. Bueno, creo que con esto damos por terminada la instancia de validación empírica.